No seguiremos el orden cronológico de esta serie de programas por algo que se puede entender perfectamente. Desde el primer momento de Canal Sur, teníamos una especie de obsesión a hacer la mejor y mayor cobertura de 1992, el año de las grandes oportunidades, el año de los grandes acontecimientos. En 1992, Canal Sur Radio estrena uno de los primeros estudios digitales de España y pone en antena una ambiciosa programación para estar a la altura de la importancia de un año en el que, además de la Exposición Universal o las Olimpiadas, se celebraron multitud de eventos en toda Andalucía. Hoy en los años del canal, las chicas de la Expo y también uno de los rostros emblemáticos de Canal Sur Televisión, Rosa Pilar Abelló. Y el saludo en la voz de una escritora y periodista que es todo un lujo. Hola, soy Julia Navarro y os deseo 30 millones de felicidades. Han sido 30 años, yo creo que muy intensos, muy fructíferos, y como oyente de Canal Sur Radio me quiero unir pues a esta celebración, de manera que felicidades y que Canal Sur Radio cumpla muchos años más. Los años del canal. Desde que abrió sus puertas Canal Sur, uno de los primeros retos con el que se enfrenta tanto la radio como la televisión era la cobertura de los actos de 1992, máxime cuando en Andalucía, en Sevilla, se iba a celebrar una exposición universal que iba a ser el escaparate de esta tierra ante todo el mundo. Dos personas que llegan en los inicios a la radio y a la televisión y que tuvieron mucho que decir y contar en el 92 son dos mujeres de esta casa, Charo Gutiérrez y Araceli Limón. Charo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Charo es periodista, es redactora de Canal Sur Televisión, fue la directora de Canal Sur en Córdoba y ahora está ofreciéndonos las noticias culturales en ATV, el canal de información permanente de nuestra casa. Araceli Limón es jefa de canales temáticos y programaciones especiales de Canal Sur Radio. Buenas tardes. Hola, ya te las he dado, ¿no? Buenas tardes. Te las doy otra vez. Pero tú empezaste en la radio, fuiste miembro de la primera redacción de informativos, ¿no? Sí, fuimos los pioneros, fuimos 8 en principio. Empecé, fue el contrato en septiembre de 1988, preparamos durante un tiempo y en noviembre ya salimos durante el tiempo previo fueron las pruebas. Y emisiones en pruebas, Emisiones ¿no? en pruebas, efectivamente, y en el noviembre ya nos lanzamos y estuve una temporadita maravillosa porque aprendí muchísimo, hasta que llegó el momento de pasar a televisión, empezó a funcionar televisión, en fin. Además nos pillaron las oposiciones en medio, o sea que fue también un periodo bastante interesante en todos los sentidos. Tú viniste desde Córdoba, ¿no? Desde Córdoba, sí. ¿Y tu experiencia en Córdoba? En Córdoba había empezado, nada más terminar la carrera, había empezado en la COPE, por una serie de circunstancias. Yo me quería quedar en Madrid, que es donde estudié, pero bueno, por una serie de circunstancias llegué a la COPE y eso fue en el año 82, que ya ha llovido, y fue en el año 86 cuando me ofrecieron pasar como corresponsal de Televisión Española en Córdoba. Y pues mi aprendizaje primero fue en la radio. A mí me encantó el medio, me encantó. Luego me ofrecieron esa posibilidad y vamos a probar otro medio más. Y también me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho. Y Araceli Limón también venía de la radio, en este caso de dos cadenas, una desaparecida, Radio Minuto, y de la cadena SER. Y de la cadena SER, sí. Pero no recuerdo en qué año fue. He borrado el calendario de mi memoria. Qué pillina eres. Llegáis a Canal Sur y en el horizonte el 92. Incluso Araceli hace una peregrinación campo a través a la isla de la Cartuja, que era donde se estaba montando
todo el engranaje, ¿no?, y los edificios de la exposición. Pero no fui sola. Claro. Vino conmigo. Efectivamente. Por eso lo dice, ¿no? Convocaron una rueda de prensa para que ustedes se hagan una idea aproximadamente dónde está hoy el edificio de Canal Sur Radio, en el pabellón de Andalucía. Fran trabajaba en una emisora de radio, yo trabajaba en la cadena SER, y yo le pregunto por la mañana, niño, ¿la Expo dónde está? Porque claro, para los sevillanos la calle Torneo era un muro. Claro. Bueno, para los sevillanos, para los andaluces y para los del todo el que universo entero. pasaba por aquí, claro. Efectivamente. Y luego la entrada por Huelva era el Puente de Hierro. Y ahí había detrás del Puente de Hierro algo. Y me dice Fran, la Expo está ahí detrás de la tapia, ¿no? Y digo, bueno, pues esta tarde hay una rueda de prensa, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Me dice, andando. Nosotros quedamos donde vivíamos, en Triana, saltamos la vallita del Puente de Hierro por la parte que no está alta, claro, y echamos a andar campo otra vez. Fíjate tú qué osados. Pero la Expo, ¿dónde está? Ahí detrás, pero ahí detrás, ¿dónde? Y Fran decía algo, aquí no va a venir nadie. Aquí como no aparezca una virgen, aquí no viene nadie. No viene nadie. Claro, luego desapareció el puente, la tapia y todo. Y apareció lo que apareció. Y apareció lo que apareció, pero nosotros fuimos andando. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al 92, a la exposición, Charo? Pues yo creo que fue, voy a intentar hacer memoria, no voy a decir años tampoco, Araceli, pero yo creo que fue cuando estaba terminando, no sé qué estaba haciendo en ese momento en la tele, y alguien me dijo, mira, hemos pensado que, el jefe de entonces me dijo, hemos pensado que dejes este programa, que no recuerdo ahora mismo qué estaba haciendo, y te vayas a coordinar los servicios informativos en la Expo 92. Eso fue el primer acercamiento, digamos, profesional, porque personal sí que lo había tenido previamente, porque se organizó una excursión de periodistas, yo no sé si eso lo recordaréis, sí. antes, como un año antes más o menos, o unos meses antes, para visitar un poco cómo estaban las obras, los pabellones. Recuerdo una fotografía perfectamente con un montón de gente delante del pabellón de Japón, aquel ya mole tan alta y tan así, ¿no? Eso fue... Bueno, también fue semiprofesional, pero digamos ya desde el punto profesional fue una propuesta que me hizo el jefe para que coordinara los servicios informativos allí en la Expo, hiciera un programa con Cremades por la mañana y, bueno, luego las noticias que tenían que hacer en los informativos, coordinar a la gente, en fin, todo lo que... El caudal de información que era apabullante. La Expo del 92, Araceli, que por entonces hacía los informativos locales, ¿no?, de Canal Sur Radio. Era una cosa... O sea, era... Fíjate, es que era muy curioso, porque al principio de los principios dijeron que la mitad de las cosas que se iban a exhibir en la Expo no estaban inventadas cuando de la Expo se empezó a hablar. O sea, que vivimos la construcción de la Expo y el desarrollo de todos esos grandes inventos que no existían cuando se puso la primera piedra y que existían. ¿Os acordáis cómo eran los móviles? Como una Yo caja sí de lo zapatos, recuerdo. Como una caja de zapatos. Vamos, caja de zapatos de betunero, ¿no? Sí, Así de enorme. Y con una antena inmensa, se marcaba, bueno, era una cosa, era como un teléfono de góndola gigante, era una cosa tremenda. Bueno, pues vivimos todo el crecimiento de la Expo cuando se colocaron y se hicieron los puentes, cuando se desatascó el río, porque el río terminaba en Chapinas y era una dársena. Entonces se dinamitó la tierra que ahí había para que el río fuera corriendo a San Jerónimo. Se hicieron los puentes, se hicieron las pruebas de carga de los puentes, se colocó el puente de la Barqueta, que estaba hecho y se cruzó el río, que por se volvió a mitad de camino. Y fuimos viviendo la construcción de las autovías, del aeropuerto, del Teatro de la Maestranza. O sea, no era solo todo lo que ocurría en la Expo, sino todo lo que ocurría de la isla para afuera, claro. ¿no? Esa noticia la cubrí yo, Araceli, la del puente que del puente, sí, me mandó Paco Lobatón, que era el jefe de informativo, entonces me mandó a cubrir esa información y recuerdo que me tiré pues toda la mañana allí con el puente para arriba, para abajo, con el cámara. Fue la verdad que muy interesante. Pasaron cosas perfectamente, muy divertidas. Sí, en relación a los puentes, mira, por ejemplo, el puente del Cachorro, para que todos los andaluces se sitúen, es el puente que hay justamente detrás del puente de Triana hacia la isla de la Cartuja, el que tiene los tolditos. El ayuntamiento, la gente de Sevilla quería que se llamara como actualmente se llama, Cristo de la Expiración, pero el ministerio no quería. Estaba Borrell. No quería. Y ahí había un antes y un después, ¿no? Y cuando se inaugura ese puente, Alejandro Rojas Marcos, que era el alcalde, cogió en una encerrona a Borrell tremenda, porque le dijo, ministro, Sevilla quiere que este puente se llame el Puente del Cachorro.
Claro, el ministro con todos los periodistas y todos los micrófonos delante no pudo más no que tuvo decir más remedio que así sea. Y así se bautizó el puente. Muy bien. Vivimos en aquellos entonces la Expo 92 y todo aquel plan Andalucía 92, que fueron las distintas iniciativas que se pusieron en marcha en toda Andalucía, entre ellas la A92. Claro, y la estación del AVE de Córdoba, por ejemplo, que recuerdo perfectamente que aquello fue también un revulsivo, porque entonces las vías atravesaban la ciudad de Córdoba, la soterraron, claro, y la soterraron, y aquello fue una revolución, ¿no? Como se vio Córdoba de diferente manera. De pronto Córdoba era una unidad, porque estaba totalmente cortada por la mitad, ¿no? Y que llegara la estación, que se situara, que llegara el AVE a Córdoba, que pasara por el AVE por Córdoba, y es la estación y todo lo que conllevó. Oye, pues fue muy importante, como ocurrió en otros sitios, ¿no? Sí, además, es que, mira, ocurrían las cosas tan rápido, me estoy acordando ahora cuando oigo a Charo, ocurrían las cosas tan rápido que yo creo que no éramos capaces de valorar. No. Cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, hubo un debate sobre si la estación central iba a estar en Santa Justa o en la estación de Cádiz. Porque el director del Plan General quería que estuviera donde está la estación de Cádiz, en el Prado de San Sebastián, más o menos, para que se sitúen los oyentes. La persona que puso el lápiz en Santa Justa y puso la estación allí, abrió la nueva vía de expansión de la ciudad, porque si la estación de Santa Justa no estuviera donde está hoy, la Bujaira no existiría, no se hubiera abierto la ciudad de la misma manera que se abrió. Estaría pilotando de otra manera, ¿no? Dicen los que entienden de esto que una exposición siempre es la oportunidad de la clase media o de la clase dominante de conquistar una parte de la ciudad. En el 29, Sevilla conquista el sur con la avenida de la Palmera hacia el Estadio Benito Villamarín, y en el 92, Sevilla conquista el norte hacia la estación de Santa Justa y todo lo que se abrió, toda esa zona nueva de la ciudad que se abrió hasta la estación. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y si el lápiz hubiera caído en la estación de Cádiz? ¿Cómo sería todo esto? O sea, sería todo totalmente diferente. Claro. Pero todo iba a una velocidad de vértigo. El lápiz, que muchas veces depende de dónde caiga, pues así salen después el diseño de las ciudades. Tú, Charo, hiciste en este edificio donde nos encontramos, el pabellón de Andalucía de la Cartuja, durante toda la exposición del 92, informativos, telediarios, conexiones en directo con la tele. ¿Cómo recuerdas aquello? Lo que hice fundamentalmente, aparte de coordinar lo que he dicho antes, a los compañeros, ver todas las noticias que iban llegando, lo que cubríamos, lo que no cubríamos, era hacer un programa por la mañana, aparte de la coordinación, un programa por la mañana que se llamaba Mediodía 92. Rafael Cremades estaba en los estudios centrales de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache, y yo estaba en este pabellón. Entonces, por ambos platos pasaba todo tipo de personajes. Aquí, fundamentalmente, donde nos encontramos, en el recinto de la Cartuja, quienes venían eran los que pasaban por la Expo. Entonces venían personajes extraordinarios. Entre los del programa de la mañana y el informativo que hacía Juan Teba por la noche, que era un poco resumía el día desde el punto de vista informativo, más algunos... todos los días tenía un invitado pues muy interesante, ¿no? Solíamos tener invitados muy interesantes y con anécdotas que nos han pasado de todo tipo. Y claro, y como decía Araceli, vivíamos a una velocidad extraordinaria, increíble, que no nos daba tiempo a saborear lo que teníamos entre manos, ¿no? Porque fue maravilloso todo lo que vivimos y todo lo que... Para mí fue una gran suerte que encontrarme con este caramelito. Que tenía que trabajar todo el día, bendito trabajo, vamos. Fantástico. La verdad es que sí. Juan Teba, que estaba metido en un estudio en los sótanos de este edificio, donde todas las noches hacía el diario de la Expo del 92, el recuerdo también desde aquí a compañero que desapareció y que revolucionó la estética de los telediarios cuando en Telesur de Televisión Española empezó a presentar con aquellas camisas de mangas cortas y aquellos chemilacos de colores imposibles. Así fue cuando pues ofreció la exclusiva del vídeo de Paquirri, de la muerte de Paquirri, algo que, el vídeo de Salmerón. De Salmerón, en el año 1984. Antonio Salmoral. Era mi cámara en Televisión Española. Verdad, yo estaba Salmoral. en Televisión Española en ese momento, cuando la cogí. Uno de los hitos de la Muestra Universal de Sevilla fue el del número de países participantes. Fueron 112, 52 más de los previstos en el plan director. Además, estuvieron presentes las 17 comunidades autónomas
24 organizaciones internacionales y numerosas empresas privadas. Todos y cada uno de los participantes tuvieron su día nacional o día de honor, lo que originó que en los 176 días que duró la Expo 92 visitaran la muestra numerosos personajes ilustres, entre ellos 37 miembros de familias reales. Una de las primeras casas reales europeas en visitar la Expo fue la holandesa, con la reina Beatriz de Holanda a la cabeza. Vinieron Harald y Sonia de Noruega, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, Margarita de Dinamarca y los grandes duques de Luxemburgo. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous adresser quelques paroles sous le soleil radieux de l'Andalousie. También estuvieron el entonces príncipe heredero de Japón, Naruhito. Volviendo hoy a esta ciudad, 7 años después de mi última visita, para mí es una gran alegría poder asistir a esta ceremonia del Día Nacional del Japón. O uno de los hijos de Hassan de Marruecos. Su Majestad el Rey Hassan II, mi augusto padre, se interesó personalmente en la edificación del pabellón de Marruecos. Quiso que fuese el reflejo exacto de la imagen, de la tradición y de la modernidad de nuestro país. Pero sin duda la mayor expectación recayeron en dos personajes, Carolina de Mónaco, que realizó en Sevilla su primera visita oficial tras la muerte de su marido Stefano Casiraghi, y en Lady Di, que en plena crisis matrimonial no pudo evitar las lágrimas en más de una ocasión. Más sereno se mostró el príncipe de Gales. Mi esposa y yo estamos sumamente agradecidos por su cálida bienvenida. Es un gran placer estar aquí en esta extraordinaria exposición para el Día Nacional del Reino Unido. La isla de la Cartuja también recibió la visita de 43 jefes de Estado y 26 jefes de gobierno, como Fidel Castro, Carlos Menem o Lech Walesa. En el año 1989 desapareció la cortina de hierro, la barrera que dividía al mundo, que separaba los continentes, los pueblos y los seres humanos. Entre los más aclamados, Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, al que recibieron a gritos de torero, torero, en plena gorbimanía. Y Araceli, tú también en el año 92, cuando comenzó la Expo, pues también comenzaste a desarrollar aquí una de tus especialidades, que son las transmisiones en directo, ¿no? Por la mañana, me acuerdo, empezamos muy temprano a trabajar. El 20 de octubre del 92, no, de abril, perdón. De abril. O sea, justamente después de Semana Santa, sin solución de continuidad. Me acuerdo que aquel día amanecimos todos muy temprano. Aquí hicimos un programa especial que hizo Joaquín Durán, que dirigía Joaquín Durán desde los estudios. Yo iba en el pool del Rey. Ahí había poca posibilidad de hablar, porque claro, te desplazabas, entonces no había ni móviles, ni las líneas, ni los medios técnicos que tenemos ahora. Estábamos en la carpa de inauguración, y allí yo lo que recuerdo de aquel día era la importancia, la majestuosidad que tenía todo. O sea, era absolutamente... Ten en cuenta que en abril todavía no se habían inaugurado los Juegos Olímpicos. Lo que veíamos era lo más grande que conocíamos, ¿no? Yo lloraba, y lo más grande, mucho más alto de ellos. Mira, yo empecé, la carpa estaba situada en los jardines del monasterio de Santa María de las Cuevas, donde se inauguró. Una gran peineta, ¿no? Sí, También, sí, era una carpa blanca. Yo cuando el comisario Emilio Casinello giró las manos y dijo, Majestad, aquí la tenéis, yo ahí ya me empezó a temblar las piernas. Ya ¿no? las piernas me temblaban, la voz, porque como no estaba hablando, no se me notaba, y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando termina la inauguración y las chimeneas de la Cartuja empiezan a echar humo rojo y amarillo, de colores, sí. Y creo que suena Sevilla de Albéniz, yo ahí ya el desconsuelo era máximo, yo ahí ya lloraba muchísimo. Entonces estábamos 5 periodistas y detrás de todos los alcaldes, que estaban sentados por orden alfabético. Los últimos eran San Sebastián o Don Elorza, que elegantemente me daba un cline de vez en cuando para que yo siguiera llorando. Y muchos años después ya lo vi y le dije, usted seguramente no se acuerda de mí. Yo soy la periodista que estaba sentada detrás de usted llorando el día de la inauguración de la Expo. Y me dice, si usted viera las de veces que he contado eso, cuando llegué a San Sebastián, y le decía a mi familia, tenía una chica detrás mía que nada más que hacía llorar y llorar y llorar.
ese era yo. Ese era yo. Es que habían sido muchos meses de trabajo, como el día que ardió el pabellón de los descubrimientos, eso era la cara, o el día que se hundió el Teatro de la Maestranza, cuando estaba ensayando la ópera de la Bastilla, creo, de París. Aquella rueda de prensa de Mauricio Escaparro en la puerta del teatro era demoledor. O sea, yo recuerdo aquellos momentos con mucho dramatismo, duros, porque era mucho trabajar, mucha ilusión. Ahí iba todo el mundo a una, ¿no? Iba todo el mundo a una. Y entonces, claro, cuando le pasaba algo a la Expo, nos pasaba a todos directamente. Uh-huh. Aquí muchas veces hablas con compañeros y preguntas, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar del 92 que no entrevistaste? Todo el mundo coincidía con la misma persona, a Lady Di, que se convirtió en uno de los iconos, ¿no? Otra mucha gente, pues como ya nos dijo en su día María Luisa Chamorro, pues hubiera gustado entrevistar a Fidel Castro, ¿no? Que también estuvo en la Expo del 92. ¿A ti a quién te hubiera gustado entrevistar? Pues quizás a mí me hubiera gustado entrevistar al príncipe heredero de Jordania, que estuvo por aquí, por aquello que representaban los países árabes, que estaban intentando dar una imagen de aperturismo, de tal, pero bueno, luego nos encontramos con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Lo he dicho ahora de bote pronto, por una serie de anécdotas que nos pasaron durante esos meses, durante en concreto un programa relacionado con el pabellón de los Emiratos Árabes. Entonces, no hubiera estado mal tener la oportunidad de hablar con alguno de los representantes de ese mundo. He dicho, el heredero de Jordania, que por cierto no ha sido, después no fue el rey. No fue el rey, ¿no? O me hubiera dado igual alguien relacionado con esos países. Hubiera estado bien hablar sobre el tema de las mujeres, que a mí me atrae mucho. ¿Y a ti? A mí, en la Expo, fuera de la Expo, y hoy, con la reina Sofía. Estuvo mucho por la Expo. Muchísimo. Por cierto, ¿no? Ah, por cierto, y con el recepcionista del Hotel Alfonso XIII, que es el que se lo tiene que saber todo. Ese se lo sabe todo. Ese es el que se lo sabe todo. Cada uno puede contar algo, pero el que se lo sabe todo seguro. Es el recepcionista del Hotel Alfonso XIII. De ese momento. Tú decías lo de Lady Di, bueno, porque aparte de todas las personalidades que pasaban, también había muchas historias paralelas, ¿no? Lady Di creo recordar venía en vísperas de divorciarse del príncipe Carlos. La imagen, la foto que todavía sigue saliendo. Pero venía con él. Pero la foto que todavía sigue saliendo cuando hablan del divorcio del príncipe Carlos de Gales sigue siendo la de la Expo. Ella en el palenque con un vestido azulina con flores. Sigue siendo, sale con esa una foto. cara así de mirada. Sí, de triste, de la pobre un día en la miseria. Y luego Carolina de Mónaco también. También venía, creo que se había muerto Stefano Casiraghi. Se había muerto o su madre, no, su madre fue había mucho muerto, antes. el marido murió un día antes de que yo me casara, por eso me acuerdo. El marido, eso fue en el año 90, el marido, o sea, año 92. Claro. También un rictus de tristeza con Reiniero de Mónaco, pero ya te digo, yo me quedo con el recepcionista de personajes maravillosos que estuvieron aquí. Además, este caso tuvo la suerte de entrevistar a Vittorio Gassman. Sí. Que hay fotos por ahí. Maravillosa. Eso también hubiera sido extraordinario poder entrevistar a esos personajes, digo yo desde mi ámbito, ¿no? Porque esta casa sí que la radio lo estuvo entrevistando, lo recuerdo perfectamente. Y Araceli incluso contaba que retransmitió algo que podía ser una prueba para muchos narradores, una función de fuegos artificiales. Narramos. Alguien nos puso a narrar en la azotea pues de eso sí ese que no lo pabellón, sabía yo, Araceli. en la noche de la inauguración, un espectáculo. Nosotros, como entonces la osadía, la juventud y la osadía, en fin, la madre de todas estas cosas, porque nosotros ni preguntamos, ¿vais a retransmitir un espectáculo que hay por la noche, el día de la inauguración, desde la terraza del pabellón? Y nosotros dijimos, pues ya está. Venga, para adelante. ¿A qué hora hay que estar? Cuando nos dimos cuenta era un espectáculo de fuegos artificiales. Estuvimos 1 hora. Qué bonito rojo, qué bonito azul. Pero viendo que la gente, fíjate, nos volvíamos y veíamos que había tanta gente que no se podía entrar. O sea, los accesos estaban cortados. Se acabó la cerveza en toda la isla de la Cartuja. Y la gente vosotros venía y nosotros contando nosotros hablando de los Sequitos. fuegos artificiales de colores durante 1 hora y veíamos la gente por la calle Torneo, los tornos cerrados, la gente no podía entrar. Bueno, fue una noche de muchísimos contrastes, ¿no? Pero bueno, salimos. Y la radio en ese caso pues superó el reto de enfrentarse ante la transmisión de un acontecimiento, bueno, después ha habido muchos, ¿no? Pero hasta el momento claro. tenía la casa 3 años o 2 años y poco
¿superó ese reto, Araceli, la radio? Superó perfectamente ese reto por esos dos motivos que tú dices. Porque hasta entonces, ahora tú dices una transmisión especial, después de eso hemos hecho miles de cosas, cumbres internacionales, entierros, desgraciadamente atentados, bodas, bautizos y comuniones, como decimos aquí un poco de broma, ¿no? Pero entonces no habíamos hecho nada. Técnicamente no es como ahora. Ahora tú vas con un teléfono móvil, una mochila de esta que prepara nuestro jefe técnico, que tú echas a correr y llegas en 0,2 a cualquier sitio. Entonces era todo complicadísimo, era todo lentísimo, pesaba todo mucho, los equipos eran muy grandes. Pero yo creo que esta casa tenía también la ilusión de la gente joven, la osadía, porque no, que también, muchas veces tú ahora lo piensas, ¿no? Tú dices, me mandan a hacer algo como lo que yo hice allí, lo primero que hago es preguntar, ¿no? Y a lo mejor digo que no, pero no, entonces no te lo planteabas, no te lo planteabas, tirabas para adelante, cualquier cosa que te ofrecen, venga, allí te ponía allí, mire usted va, pues allí me pongo, pues allí sí, lo hago. Teníamos muchas ganas, claro, no era hacer cosas, sí. No era nada, era un problema. ¿No fue en la Expo donde se inauguró, aquí en este mismo pabellón, el primer estudio digital? Sí, fue, ¿no? Estaba exactamente de Andalucía, efectivamente. Quizá una planta más abajo donde nos encontramos ahora, en el estudio 4 de Canal Sur Radio. Allí se inauguró el primer estudio digital. Allí hay una foto con Vittorio Gasma. Estamos hablando en este programa los años del canal, de la historia de la radio. Está aquí Charo Gutiérrez. No debemos ni podemos dejar pasar la oportunidad sin hablar de quien fue su marido, de Luis Vaquero, segundo director que tuvo esta casa, y el hombre que también impulsó en 1992 desde la radio toda esa cobertura, además de muchas cosas. Canal Sur Radio es, creo yo, permítanme que lo diga en voz alta, algo más que un proyecto o que una promesa. Es una pujante y joven empresa de un radio auténtico que, apasionado, estaba continuamente pensando en qué se podía estar haciendo, cómo mejorar las cosas, inventando, era un apasionado, tú lo has dicho, además tenía la capacidad de transmitir esa pasión. Yo creo que Luis ha sido un referente, era ya un referente, ¿no? Cuando vivía, y ahora por supuesto cuando ha muerto, pues todo el mundo cuando murió, todo el mundo lo recuerda, pero en su momento era un jefe referente. ¿Cuánto echamos de menos personas que sean una referencia para ti, en quien fijarte, ¿no? Y los jóvenes ahora es difícil, pero era, como tú dices, un auténtico apasionado de la tele, de la radio. Como él mismo se calificaba, un radiofonista, ¿no? Sí. Que lo mismo presentaba Radiópolis, aquel programa de radio en LVG, una emisora de las antiguas cadenas de sindicales, ¿no? El show de Luis Vaquero. Señoras, señores, muy buenas noches. De nuevo desde Maxi Radio, nuestro saludo durante 2 horas y media, desde este momento hasta las 2 que supuso pues una revolución en el mundo de la música en Andalucía, y un apasionado también de la información, ¿no? Que palos, muchos palos. Además, cuando empezó toda la era de internet a tener a pujar, tenía muy claro que tenía que estar informado de todo eso, tenía muy claro que tenía que estar al día continuamente. Era un apasionado de todo, la verdad. Un apasionado de todo. Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión en 1992, y también el recuerdo a Luis Vaquero. Lo hemos comentado con Araceli Limón, que volverá para hablar de tantas cosas como el Canal Fiesta, que ahora dirige también. Araceli, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y Charo Gutiérrez, a quien podemos seguir viendo todas las tardes en ATV. 9:30 de la noche, para ser exacto, en Al Sur. Más o menos. Un saludo, gracias, Charo. Gracias a vosotros, buenas tardes.